Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la cirugía plástica o la cirugía reconstructiva en Honduras. ¿Qué tanto hemos avanzado y qué se proyecta hacia el futuro? Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Alberto Flores. ¿Qué tal está? Un gusto saludarlo, doctor. Es un placer, Chendo, estar en este prestigioso programa. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Un año más de vida, este 2018, considerando y creyendo que va a ser un año de bendición, un año de prosperidad, amor, paz, que es lo que estamos orando los hondureños. ¿Qué tanto hemos avanzado en la cirugía plástica, que de pronto era una área dentro de la medicina que muchos de nosotros pensábamos estaba reservado solo para cierto tipo de sociedad? No, actualmente, Chendo, como dice usted, el avance ha sido de pasos agigantados. Estamos hablando que en los últimos 10 años hemos pasado los cirujanos plásticos actuales de pasar de lo que es la cirugía reconstructiva simple a lo que es lo más avanzado, que es la microcirugía, que hemos desarrollado en el Hospital Escuela, programas especiales en las diferentes misiones, lo que estamos hablando, malformaciones craneofaciales, malformaciones maxilofaciales, malformaciones en patología de mano, malformaciones en lo que es toda la parte de pediatría y también en la parte de adultos, la microcirugía. Y el año pasado, pues, que abrimos en una parte fuerte que es el programa de cirugía estética, que aunque mucha gente puede haber criticado la cantidad de gente que está en espera, pero que sí hemos logrado avanzar, y esto le da una cara, una visión al Hospital Escuela Universitario diferente, que no lo tiene ningún hospital en el país. Me dice la cirugía estética, ¿cuántos llegaron en el 2017? Operamos, Chendo, del 2017 10 pacientes. Empezamos el programa en abril y terminamos de operar en noviembre. Operamos 10 pacientes, pero es un programa que venimos tratando de abrir. El programa de cirugía plástica se inició en 1996 en el Hospital Escuela. Yo soy el tercer egresado del programa del Hospital Escuela Universitario y posteriormente, casi 20 años después, avanzamos hasta abrir este programa, donde 10 pacientes fueron beneficiados, posiblemente 10 personas que no tenían la capacidad de irse a un hospital privado, actualmente ya fueron operados, y eso mejoró su autoestima, mejoró su calidad de vida como matrimonio, como persona, en su relación, en todo su ámbito, a través de nuestros programas. Doctor Flores, ¿y a quién le dan prioridad en un caso como estos que me cita, de 10 intervenciones el año anterior? Porque muchos pueden ir porque sí sufren de algún problema o tienen algún defecto que se puede corregir, pero muchos otros vamos por mejorarnos, incluso estamos visitando el quirófano por vernos más presentables. ¿Les pasó eso? Claro, es muy frecuente. El año pasado solamente en los meses que estuvimos abierto el programa evaluamos 100 pacientes. Entonces, ¿cómo decidimos qué paciente es el que vamos a intervenir? Número uno, un paciente que no tenga enfermedades de base. Generalmente los diabéticos son los peores pacientes, se pueden complicar infecciones. Pacientes que no tengan enfermedades de base como el corazón, pues tratamos de agarrar los pacientes más sanos. Los pacientes que dentro de su peso no pase a un sobrepeso, lo que es tal vez intermedio, pero ya pacientes con obesidad, empezamos nuestro programa para reducir el peso y llevarlo a la mayor normalidad. O sea, hacemos una selección para poder realizar ese tipo de cirugías a los pacientes que sentimos que podemos ayudar. ¿Qué le quiero decir? Hay pacientes que, doctor, me pesan mucho las mamas, tengo dolor en la espalda, se llama lumbalgia porque tiene una escopa 3D. Entonces, pero la paciente pesa, estamos hablando 200 libras. Entonces le damos un programa, un plan nutricional, que un plan nutricional no es dejar de comer. Mis pacientes comen 6 veces al día. Eso aumenta su metabolismo en diferentes porciones. Una vez que la paciente la veo yo en 3 meses y me dice, doctor, mire que bajé
10 libras. Ok, ya se quiere operar, la vuelvo a citar y una vez que llega a su peso, lo más normal, entonces la sometemos a la cirugía. ¿Cuál fue el común de estos pacientes que se sometieron a intervenciones de cirugía plástica en el servicio público? Ok, el común denominador básicamente fue el interés del mismo paciente de mejorar su autoestima. Muchos pacientes estaban en depresión. Esta cirugía estética cambia la mentalidad, la autoestima. Muchos de estos pacientes, no solo a nivel público, a nivel privado, presentan algún tipo de depresión. La autoestima es algo que a la gente, al ser humano, nos motiva a cuidarnos, a querernos más. Entonces es aquí donde miramos al paciente y estos pacientes, muchos de ellos hicieron un esfuerzo de bajar hasta 30 libras para poderse operar. Entonces nosotros miramos el esfuerzo del paciente y lo recompensamos con este tipo de cirugías. ¿Están llegando los hombres, doctor, ya con más frecuencia o todavía las mujeres están con mayoría de visitas? Yo diría, Chendo, que actualmente, no solo en el hospital escuela, a nivel privado, yo diría que las mujeres ocupan tal vez un 60%. El hombre ya pasó a un 40%, casi van 50 y 50. Así estamos ¿Sí? iguales. Sí, claro, y no es una cuestión de vanidad, no es una cuestión de vanidad. Lucir bien, quererse ver bien, es una cuestión del ser humano. Es una cuestión personal y ahora se ha roto el tabú, porque antes cirugía estética era un tabú para los hondureños. Ahora con la nueva evolución, la nueva generación de cirujanos plásticos, esto ha cambiado la mentalidad de la población. ¿Qué normalmente piden los hombres? Okay. Ahora en estos últimos registros que tienen ustedes como especialista, doctor Flores. Ok, la patología que nosotros más frecuente vemos varía siendo de acuerdo a la edad. En niños que van de 7 años en adelante, generalmente son cirugías de orejas, son orejas muy prominentes. Cuando el hombre llega más o menos entre los 18 y 25, posiblemente sea la nariz, le molesta, que tiene un poquito de jiba, ¿verdad? Que estaba un poquito encorvada. Posteriormente, cuando el hombre llega de los 30 en adelante, anda buscando la lipoescultura, que es el auge de lo que es la cirugía estética en el país, en cualquier medio, privado o público. Creo que es lo que más buscan, verse bien el tronco, mejorarse las áreas donde se ha acumulado la grasa, porque mucha gente está en los gimnasios, inclusive muchos de estos pacientes son militares, policías, oficiales, que prefieren, claro, pasar un par de horas en un quirófano que estar un año en un gimnasio. A ver, me llama la atención eso, doctor Flores, porque los militares y los policías están sometidos constantemente a pruebas. Claro. Me dice que sí están visitando el quirófano con preferencia de hacerse el famoso six-pack que dice uno. Es correcto. O sea, tal vez no sea haciendo un six-pack, pero sí mejora su tronco. La gente preguntará, pero un militar que pasa en entrenamiento, un policía que pasa ejercitándose, pero el cuerpo humano a medida que pasan los años, Chendo, va haciendo su metabolismo más lento. Esto acumula lo que son las lipodistrofia, acumulaciones de grasa en el dorso. Uno puede hacer abdominales, puede desarrollar su pared abdominal, pero la grasa acumulada en la parte baja de la espalda es muy difícil bajarla. ¿Cómo llegan los militares? Porque obviamente respetamos eso de los médicos que mantienen su secreto del paciente que atiendan, pero ¿cómo los contactan? Porque sí son hombres y mujeres muy reservados, que no les gusta que conozcamos estos datos que usted nos comparte, que están llegando y pasan por el quirófano para mejorar su apariencia, su presentación, y no sabemos si es hasta vanidad de alguno de ellos. Bueno, todo paciente generalmente llega a través de una cita programada. Una vez que empieza el interrogatorio, porque uno hace un diagnóstico del paciente, qué es lo que quiere, uno le pregunta, una de las preguntas oficiales es ¿a qué se dedica? Entonces ellos dicen soy militar, soy abogado, soy arquitecto. Generalmente con el área de lo que es militar o policía, pues vuelve la pregunta, ¿verdad? Que es raro, porque como dice usted, porque son gente que generalmente uno piensa que pasan completamente en condición física óptima. Pero y le ha tocado, doctor Flores, cuando ha hecho estas revisiones, mandar a estos militares y policías a que bajen de peso para entrar al quirófano y obtener y lograr en este caso una operación, una intervención buena, excelente.
Básicamente, Chendo, solo he tenido un paciente que sí manejaba un general, pero en el tiempo de la policía, ahora comisionados, que en aquel tiempo pues se le indiqué lo que era un bypass. No lo hago yo, se hizo el bypass y posteriormente vino. Ha sido el único. La mayoría de esta gente viene en muy buenas condiciones ya para someterse a cirugía o un retoque. No son cirugías grandes como otras pacientes que vienen con sobrepeso. Son pequeños retoques de lipoescultura. Antes se llamaba liposucción, ahora se llama lipoescultura porque uno talla por dentro del cuerpo. Este alto oficial de la policía, entonces buen español estaba pasado. Estaba pasado, tenía, para someterse a un bypass tiene que andar en una obesidad mórbida y a pesar del entrenamiento que él tenía, influye, nuevamente le repito, Chendo, la edad. Era un oficial de casi 50 años. Era de alto rango, activo. Era activo, de alto rango, pero igual el tiempo no perdona. El tiempo pasa la factura y los años, el metabolismo va haciendo que el metabolismo se vaya haciendo más lento, es más difícil quemar grasa. Ya generalmente los generales no están en tanto entrenamiento como decir los tenientes, los capitanes mayores que tienen que hacer pruebas físicas para seguir avanzando. Está con nosotros esta noche al banquillo el cirujano plástico Carlos Alberto Flores. Al retorno, sin rodeos, nos va a contar aquí el doctor cómo trabaja la cirugía plástica en el servicio público, en el Hospital Escuela Universitario. ¿Cuánto le toca poner al paciente que pide la intervención? O no sé si hasta ustedes mismos como médicos les toca meterse la mano a la bolsa para la operación. Después de la pausa tenemos la respuesta. Sigue con nosotros al banquillo el doctor Carlos Alberto Flores, especialista en cirugía plástica. Hay falencias en el sistema hospitalario público, doctor Flores. ¿Y cómo es que entraron a esa área de la cirugía estética? Es correcto lo que usted dice, Chendo. A pesar de todas las dificultades del sistema de salud, nuestra opinión, nuestro concepto para crear este programa de cirugía estética en el Hospital Escuela Universitario era cambiar la cara del hospital, la visión, avanzar en un programa. Actualmente nosotros formamos cirujanos plásticos. El programa de cirugía plástica tiene 3 residentes actualmente y enseñamos lo que a mí me costó, a muchos colegas les costó salir del país y lo aprender afuera. Actualmente lo estamos enseñando dentro del país. Estamos enseñando a las nuevas generaciones a resolver los problemas del país, no solo en cirugía estética, también en cirugía reconstructiva, labio y paladar hendido en las diferentes brigadas, con lo que es, toda la gente ha oído lo que es Operación Sonrisa, programas de gente que viene afuera. Ahora, actualmente nosotros manejamos programas internos del Hospital Escuela. La parte de estética, ¿por qué se da? Porque se habla de cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, anteriormente estaba enfocado 90% en reconstructiva. Ahora, actualmente, vamos avanzando, llevarlo a todas las áreas de su especialidad. Cirugía plástica tiene muchas subespecialidades y con esto pues cambiamos el perfil. Recordemos que el Hospital Escuela Universitario Chendo yo diría que es la punta del iceberg, es la punta de lanza de la Secretaría de Salud. Lo que nosotros ya no podemos resolver, no se resuelve en ningún hospital en el país. ¿Y cómo hacen? Porque no es cómodo una intervención. Y en el Hospital Escuela, de lo que hemos sabido, salvo que me corrija usted, ahí no hay muchos insumos. Y no digamos los que se requieren para las intervenciones que ustedes, los cirujanos plásticos reconstructivos, realizan. Es correcto. Lo que hacemos, Chendo, en esto es que el paciente generalmente compra sus materiales. Compra los materiales dependiendo cada cirugía, él da una aportación. Claro, una cirugía, póngale que para hacer números así a grosso modo,
que podría de ser de 100.000 a 120.000 lempiras, la puede reducir a 30.000 lempiras. Entonces, ya el programa del Hospital Escuela Universitario en la parte de estética le abre oportunidad a miles de hondureños que no van a poder llegar tal vez a esa cantidad, dependiendo, estoy hablando de una cirugía, por ejemplo, los implantes mamarios, que solo los implantes son caros, pues una de las cirugías más costosas en el Hospital Escuela se reduce. Entonces, pero aquí hay una parte importante, no solo influimos en la educación, en la formación de los cirujanos plásticos, también influimos en la formación también de los futuros anestesiólogos. ¿Por qué? Porque hay un programa de anestesia enorme en el Hospital Escuela, en el cual los anestesiólogos, hasta que salían y empezaban a nivel privado a trabajar con los cirujanos plásticos, se iban acostumbrando a este tipo de pacientes. Actualmente no solamente los cirujanos plásticos, sino que también los residentes de anestesiología se acostumbran a diferentes tipos de anestesia, como ser las sedaciones, para muchos procedimientos que se hacen en estética. Los 10 que operaron el año pasado, todos eran mayores de edad, más damas que caballeros. ¿Cómo estuvo esa relación, doctor? El año pasado, pues las 10 pacientes fueron mujeres, Chendo. Fueron mujeres entre 30 y 45 años, se hicieron implantes mamarios, se hicieron abdominoplastías, se hicieron lipoescultura, se hicieron lo que son cirugía de párpados, se llama blefaroplastía. O sea, combinamos lo que es la parte de cirugía estética facial, la cirugía estética corporal a nivel de mamas, hicimos también mastopexia, lo que es levantamiento de mamas, reducciones que todo el tiempo hemos hecho. ¿Por qué? Porque esto no solo es estético, esto produce mucha lumbalgia, mucho dolor de espalda. O sea, tratamos de combinar todas las cirugías. ¿Para qué? Para que nuestros residentes y los residentes de otras especialidades también puedan ver la variedad y puedan salir a un mercado competitivo con los demás colegas actualmente. ¿Cómo está su estado de salud ahora de estas personas que se sometieron, volvieron al hospital? ¿Les dan un seguimiento por cuánto tiempo? Porque hay que estar en un chequeo constante para evitar recaer en algunos casos, sobre todo cuando se trata de abdominoplastías. Es correcto. Estos pacientes, una vez que salen, estamos siguiéndolos. Primeramente, el paciente se sigue una vez por semana hasta llegar al mes. Posteriormente, se cita 15 días, mes y medio, 15 días, llegar a los 2 meses. Y de ahí, una vez al mes, hasta llegar a los 6 meses. Los 10 pacientes del programa salieron, yo diría, si le damos puntuación del 1 al 10, es un 9. Los pacientes, yo tengo las grabaciones de los pacientes que me han hablado. Doctor, estoy muy contento. Doctor, del 1 al 10 me dolió 2, 3. No he tenido dolor, no he tenido molestia, una satisfacción enorme, muy parecida. Igual le damos el mismo trato, el mismo manejo en el hospital de escuela como lo doy en el hospital privado. Doctor, ¿cuál es el tiempo adecuado en la cirugía, voy a usar este término, más simple que practican ustedes para volver a la actividad normal? Ok, podemos hablar aquí diciendo de lo que es la microlipoescultura. Lipoescultura con pequeñas incisiones de menos de 3 milímetros. Un paciente se opera el viernes, el lunes ya está trabajando. Así. Entonces, de ahí podría ser la cirugía de párpados una semana para volverse a sus actividades. La cirugía de nariz una semana. ¿La de mayor cuidado? La de mayor cuidado es la abdominoplastía, sí. Recuerde que ahí hacemos lo que es, entramos dentro de la cavidad abdominal, hacemos plicatura de los músculos rectos abdominales, una cirugía relativamente compleja que ocupa un poquito más de cuidado. Pero en lo particular yo diría que después de la semana que uno quita los drenos, quita los sistemas que absorben la sangre del cuerpo, el paciente rapidito se reintegra. Estamos hablando que tal vez 2-3 semanas ya está nuevamente reincorporado a sus actividades. Lo que lo vamos reincorporando poco a poco es la parte ya de decir, vamos a un gimnasio, vamos a colocar implantes de mama. Entonces llevamos un proceso y le empezamos a enseñar y a explicar y a educar cuando entra ya la parte física ya fuerte, pero realmente hasta un implante de mama hace una semana de 7-10 días ya está reincorporado. ¿Diferencias en la recuperación entre hombre y mujer existen o es igual?
No, se recupera, mi experiencia es que se recupera, es más fuerte en la mujer. Eso que son el sexo débil es mentira, son más fuertes que nosotros. O sea, el débil termina siendo el hombre cuando se somete a este tipo de intervención. En todo aspecto. Los hombres por naturaleza somos más cobardes. Desde que nos ponen una inyección, tenemos más temor. Las mujeres definitivamente son más decididas, ellas tienen más determinación. Mi respeto para ellas, que ellas deciden hacer una cosa y lo hacen. ¿Qué proyectan para este año? ¿Cuál es la capacidad? Usted está dentro del Hospital Escuela Universitario, 10 intervenciones el año pasado. Este año, ¿alguna aspiración, doctor Flores? Claro, estamos ahorita pues esperando una vez que salgamos de esta parte que hemos venido. Habló usted de una crisis que ha habido hospitalaria por las diferentes causas, el problema de la pólvora del año pasado que nos dejó 48 quemados, Rosendo, 24 niños, 24 adultos con quemaduras por pólvora, los accidentes que vemos a diario a nivel de tráfico. Estamos actualmente, Chendo, se está manejando en el país que andan circulando unas 600,000 motos. Oiga bien, casi más de 500,000 de motos en el país, el cual cuando los pacientes llegan accidentados, pues son tratados por nosotros, en una combinación con los neurocirujanos, ortopedas, pero nuestra aspiración para este año es nuevamente, una vez que ya pasemos ahorita enero, febrero, empecemos a tratar de meter un paciente. Nuestra esperanza sería un paciente a la semana para poder desarrollar este programa que fue el programa boom del año pasado del Hospital Escuela Universitario en nuestra especialidad, y poder llevar y dar esa motivación a la población, porque realmente es una recompensar a alguien que a través de su esfuerzo, de un plan de disciplinario, de ejercicio, de alimentación, porque no todo lo hace el cirujano plástico. Esta es una combinación entre el esfuerzo del paciente, su plan nutricional, ejercicio, que sea un paciente disciplinado y claro, y las buenas manos de un cirujano, pues tienen un excelente resultado. ¿Cómo seleccionan a la persona? Porque a sabiendas de que el servicio que prestan ustedes como especialistas, los honorarios, si se va al servicio público es gratis, es regalado. Es correcto. ¿Cómo seleccionan? Porque muchos desean, muchos quieren, aspiran, pero pocos son los seleccionados. Es correcto. Muchos son los evaluados. Evaluamos 100 pacientes, operamos solamente el 10%, solo 10 pacientes de 100. ¿Cómo los seleccionamos? Los pacientes los medimos, posteriormente los pesamos, sacamos lo que se llama el índice de masa corporal. Normalmente anda entre 18.5 y 25, es lo que normalmente maneja la normalidad. Cuando pasa de 25 a 30 es sobrepeso. Cuando pasan de 30 a 35, obesidad grado 1. Entonces, cuando están entre 25, 26 o están menos de 25, entonces son candidatos ya a realizarse un procedimiento, siempre y cuando estén controlados. Hay muchos pacientes que son hipertensos, controlados, que tomen sus medicamentos, que su presión ande normal, que el cardiólogo los evalúa, y también el psiquiatra. No solo es una evaluación por un cardiólogo, el médico, también una evaluación psicométrica que no se hace, inclusive es más completa en el hospital de escuela que en el nivel privado, porque en el nivel privado uno no manda a los pacientes donde el psiquiatra ni donde el psicólogo, porque va ahí, porque me manda el doctor Flores. Entonces, pero en el hospital de escuela sí. ¿Y cómo está esa relación dentro del servicio privado? Allá me imagino que de cierto sector de la sociedad llegan más y piden más, porque así se paga. Es correcto. Bueno, a nivel privado, básicamente, yo diría que el 90% de nuestra práctica privada es cirugía estética. Es muy poco la reconstructiva. Cambia completamente en el hospital escuela. 90% es reconstructivo y 10% es estético. Por la demanda, la cantidad, el tipo de casos. Estamos hablando que el Hospital Escuela es el primer centro hospitalario de referencia a nivel nacional, convirtiéndose casi en un hospital básicamente de emergencia, donde el 90% de los pacientes que entran a través de la emergencia, no entran a través de la consulta externa. Y en el privado me dice que es más estético. Es correcto. ¿Qué es lo que piden más ahí, doctor? Ok, Chendo, yo creo que el boom de cirugía estética es la lipoescultura. Yo creo que en todos los colegas posiblemente sea la cirugía más frecuente, seguida de los implantes de mama, y posteriormente vienen las abdominoplastías. Esto va evolucionando, Chendo, con el cirujano. Por ejemplo, yo tengo pacientes que a los 18 años yo les puse implantes de mama.
pasaron 10, 15 años, tuvieron 1 o 2 hijos y doctor, ya no me mire que quedé con la pancita floja, entonces hay que hacerle una abdominoplastía. O sea, se le hace la abdominoplastía, pasa unos cuantos años más, doctor, mire que los párpados ya a los 40 años, entonces empiezan la cirugía. No es una adicción, esto no produce una adicción, sino que a medida que van pasando los años, cambian las patologías. En la parte estética, uno comienza va de acuerdo a las edades, entonces las cirugías estéticas van de acuerdo a... ¿Va mucho adolescente ahora? Sí, yo considero que sí, inclusive he tenido muchas pacientes que salen del colegio, 18 años, que llegan con sus padres, que en vez de Lo piden como regalo de graduación. Es correcto, en vez de decir, mamá, en vez de querer un carro, mejor quiero mis implantes, porque no tienen, son una copa A, una copa muy pequeña, y eso les produce mucha, lo que es... de poquito de depresión, mejora su autoestima, lucir unas mamas pues que las compañeras de ellas son normales y en ellas se ven pequeñas, entonces llegan de 18 años en adelante. En el caso de los hombres se ha vuelto muy común aumentarse las nalgas. Bueno, sí, hemos tenido muchos pacientes que vienen por lo que es implantes de glúteo, no solo los implantes de silicón, sino que es lo que se llama la transferencia de grasa en glúteos. Es una nueva modalidad, estamos viviendo otros tiempos, que nosotros cuando fuimos jóvenes no lo vivimos, porque ahora, es decir, oye, que un hombre se puso glúteos, la gente dice, oye, que es raro, pero no, va dentro ahora de las tantas cosas que van evolucionando. Recuerde que la sociedad va evolucionando. ¿O usted ya lo toma normal? Yo lo tomo normal. ¿No le han llegado ahí oficiales, abogados, periodistas, hasta colegas suyos, doctor? No, si llega, sí, el último paciente fue un colega, no voy a decir de qué especialidad, que quería, se le puso implantes de glúteos. Entonces, yo lo veo dentro de la normalidad. Ahora, lo que tal vez sí me han llegado, pero no lo he hecho, no me parece, son implantes, cambio de sexo. Han venido hombres que quieren cambiar su sexo, ponerse implantes, cirugía para cambiar, eso no. ¿Eso usted no lo hace? No lo hago. No. ¿Y si le han llegado con esa intención? Sí llegan, bastantes. Entonces uno lo que hace, Chendo, es lo manda a donde el genetista, porque a veces hay un desequilibrio. Hay gente que... Bueno, yo vi una niña en mi experiencia que fue algo impresionante, 16 años, se llamaba María, y al final en el examen físico en el hospital lo reviso y lo que parecía que eran labios mayores eran los testículos, y lo que parecía un clítoris grande era un pene. Entonces esta paciente no era María, es Mario. Entonces, ¿cuál es mi susto? Casi como cuando ahorita me voy de espalda, que pasó 16 años por tantos médicos, pediatras, médicos generales. ¿Y no se enteraron? Entonces, increíble. Y cambiarle la mentalidad. Yo le pregunto a ella, ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres? Porque se llama María y le dice que le gustan los hombres, pero los genitales son masculinos. ¿Y una intervención de esta ya se puede realizar en Honduras? Ya se puede, sí, se hace en combinación con los cirujanos pediatras, se manda donde el genetista, ellos hacen valoraciones de los genes, si son XY, XX, posteriormente se manda a las pruebas endocrinológicas, donde el endocrinólogo, donde él ve qué hormonas circulan más, si la testosterona, que es la del hombre, progesterona, que era de la mujer. Posteriormente viene la parte legal, porque recuerde que cambiar un sexo es cambiar una vida, porque este muchacho se graduó como María, esta muchacha es María en la escuela, el cambiarle títulos de escuela, ya a 16 años ya va a salir del colegio y cambiarle completamente su vida, o sea, es algo difícil, pero sí ocurrió. ¿Y se hizo ese caso, aunque usted me dice que no lo abordó? Pero sí se refirió, hizo el cambio. Sí hizo el cambio, se refirió completamente, era un hombre, se le da el tratamiento, se manda también, está el psiquiatra infantil. Bueno, el Hospital Escuela Universitaria de Chendo tiene 40 especialidades y subespecialidades. Tenemos de todo, es una de posiblemente a nivel nacional la parte más completa la manejamos ahí. Está con nosotros esta noche el doctor Carlos Alberto Flores, especialista en cirugía plástica reconstructiva. Sin casaca, después de la pausa, aspiró a dirigir el Hospital Escuela Universitario, ser su director. Ahora que estamos a las puertas de una nueva administración,
¿Es correcto que la universidad lo continúe administrando o deberíamos volver al sistema anterior, que sea el Estado en su totalidad el que administre, no delegando? Después de la pausa, sus respuestas. Sigue con nosotros el doctor Carlos Alberto Flores con toda esa experiencia que ha acumulado y que ha visto cómo ha evolucionado y cómo se ha retrasado el hospital escuela. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué recomendaría usted? Ok, usted me preguntó, ¿verdad? Si incursioné en la parte administrativa. Sí, efectivamente, Chendo, desde que regresé al país, pues fui jefe de la sala de la unidad de quemados de pediatría junto con mi colega, el doctor Omar Mejía. También fui jefe del servicio de cirugía plástica unificado, porque posteriormente, hace póngale unos 10 años éramos 8 cirujanos plásticos, actualmente solo vemos 4, y 4 hacemos lo que antes hacían 8. Posteriormente fui jefe del departamento de cirugía también el año pasado, y sí, como usted lo refirió, fui uno de los candidatos a la dirección general del Hospital Escuela. ¿Por qué esto? Porque yo entré al Hospital Escuela Universitario en 1998 como médico general a hacer mi especialidad. Hasta el momento llevamos casi 20 años sirviendo a la población en las diferentes misiones, las brigadas Operación Sonrisa, las brigadas de mano, las brigadas de cirugía maxilofacial. Yo creo que la medicina es un don, eso se lleva en el corazón, y si la oportunidad se volviera a presentar para incursionar y dirigir, poder servir, porque creo que yo me considero un servidor público dentro de lo que yo hago. Yo le digo a mis alumnos, yo les pregunto, ¿usted cuántos oficios puede hacer usted? ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Yo les digo, yo solo sé hacer una cosa, pero la hago bien. Entonces es la parábola de los talentos, que a uno les dio muchos talentos, y lo importante de esto es servir en esta profesión. Yo creo que el médico, durante su formación, el juramento hipocrático, se debe a la población. Usted me dice, a nivel privado, a mí me va mejor que si yo me retirara del hospital de escuela, con muchos colegas se han retirado, Chendo. Entonces unos se han jubilado, otros se han retirado, otros han salido. Diría mucho mejor. Sí, yo diría, aumentaría tal vez un 400% mis ingresos. Pero ¿qué pasa? Hay un compromiso para la sociedad. Se volvieron mercantilistas algunos de sus colegas y piensan más en acumular y acumular plata y no tener esa responsabilidad jurada para dar también un poco. Sí, Chendo, definitivamente, y eso yo le recalco a mis estudiantes, porque también soy maestro, no soy maestro contratado de la universidad, soy maestro porque me gusta enseñar. Bueno, dentro de mi formación yo soy egresado de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, soy maestro de base, me gusta enseñar. Y les digo, esto es una cuestión de vocación, de servicio, dar la milla extra, dar más, como usted me dice. Muchas veces nosotros mismos nos hemos bolseado para poder operar pacientes en el hospital escuela. ¿Y qué es lo más conveniente, según el estudio, y usted que conoce cómo se maneja este centro asistencial? ¿Que lo siga administrando la universidad o que vuelva el Estado como tal a su administración general? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy especial, una pregunta, diría yo, pues yo llevo 20 años, entré en el 98, la universidad pasa en el 2012, en el gobierno del expresidente Lobo, a la administración de la universidad. Aquí mejoran dos cosas, hay más supervisión, sobre todo el staff de médicos, o sea, los médicos, los residentes. Cambia otra cuestión, el pago se vuelve completamente, cada 20 están pagando. Ahora, pero hay una cuestión que la gente dice, sí, ¿qué pasaría si regresa al Estado? ¿Se puede politizar? Sí, igual, Chendo, se puede politizar estando por la universidad, porque la gente dice, vamos a contratar personal administrativo. Recordemos que el Hospital Escuela tiene una cantidad de ingresos en el cual el 80% de este pago, de este ingreso del Hospital Escuela, del presupuesto general para el Hospital Escuela, se hace en pago
de personal. Entonces estamos hablando que aquí necesitamos generar recursos, generar áreas donde el hospital escuela pueda resolver la situación del país. Entonces la pregunta es, ¿regresaría o no regresaría? Eso va a depender, Chendo, directamente del administrador. Yo sé que al estar, si decidiera el señor presidente regresar a la Secretaría de Salud, claro, le puede decir, tengo compromisos con cierta gente. Y yo creo que lo importante de esto no es decir, voy a cumplir, contratar gente, pero si yo la voy a contratar, pero para que trabaje, para que haga su trabajo y lo haga bien, yo creo que no hay problema. Igual la universidad lo ha manejado en estos últimos años y el cambio yo lo he sentido en esas dos áreas. Sobre la supervisión, el pago que se ha hecho un poquito más rápido, pero insisto, y esto es importante que la gente lo sepa, que el hospital escuela es la punta de lanza, la cara de la Secretaría de Salud. ¿Qué le quiero decir, Chendo? Si el hospital escuela se llega a derrumbar, se viene la Red Nacional de Salud. Lo deje entonces así como está, desde su óptica. Bueno, esto es algo, pues una decisión que la puede tomar únicamente, la debería tomar el señor presidente. Me imagino que tiene su consejo de salud. La parte administrativa yo creo que esto debemos evolucionar, la sociedad debe evolucionar. Ahorita pasamos a una administración de la universidad que a mi criterio pues ha trabajado, pero igual trabajó anteriormente. Lo que pasa, recordemos que el hospital escuela, Chendo, bueno, vino el materno que se abrió en 1967, el hospital escuela universitario, la parte del médico quirúrgico, lo que se llama hospital escuela, en 1978, gobiernos militares. Ya los gobiernos constitucionales, desde 1981 para acá, se han hecho retoques del hospital, pero sí debe haber cambio en el área. Yo creo que es una de las áreas más sensibles aquí a nivel de la nación, es la educación y la salud, Chendo. Usted me dice que debe modernizarse, hay que dinamizar el hospital, incluso hasta para generar recursos. Hubo una polémica hace unos meses atrás porque se comenzaron a cobrar, y debemos decir cantidades mínimas, significativas. Se debe volver mucho más común esta práctica. Usted es de los médicos que mantienen criterios como, le cito un ejemplo, que algunos pacientes que por andar borrachos, por andar perdidos, decimos otros, van a cometer accidentes. Para una cosa sí tienen, pero para otra no. Que paguen o que por lo menos aporten más de lo que normalmente se da. Ok, Chendo. Esto es una súper pregunta, importantísimo. Usted dijo una verdad. Yo creo que en mi experiencia el 90% de los pacientes que ingresan accidentados al hospital escuela vienen ingeridos de bebidas alcohólicas. Esto es un programa que hemos hablado y discutido con el comisionado Leonel Sauceda, un proyecto que quisimos presentar nosotros a lo que es al Congreso Nacional para disminuir. Estamos hablando que un paciente, yo tengo un estudio Chendo donde en un mes llega un paciente todos los días al hospital escuela accidentado en moto, ingerido de bebidas alcohólicas, genera gastos a un gobierno casi de 10 millones al mes solo en accidentados. Entonces yo considero que sí, se debería, leyes hay en este país, pero hay que cumplirla, hay que poner mano dura. ¿Cómo generar lo que es producción en el hospital sin tocar el bolsillo al pueblo? Que el pueblo ya está muy lastimado, no tiene cómo pagar. Entonces, utilizando lo que se llama vinculación. Nosotros a través de todas estas misiones durante los últimos, estamos hablando del año 2000 hasta la fecha, hemos trabajado con norteamericanos y hay mucha gente interesada en querer ayudar al hospital escuela. Pero ¿qué pasa? No ha habido ese vínculo a nivel internacional. Entonces, sí se puede abrir y se puede mejorar todavía lo que es la atención. Pero la pregunta que usted me hace directa, que el paciente que viene con lo que es alcoholizado, sí se debería cambiar, que pague un poco porque se generan gastos. Mire, le voy a decir, un casco certificado, un DOT,
cuesta 3.000 lempiras. Ellos andan cascos antimultas, un casco de bicicleta, llegan accidentados, pero a la hora que le toca reconstruirle la cara, tienen que comprar 16 tornillos que valen, de los pequeños, que valen 850 lempiras, 8 tornillos de los grandes de titanio para reconstruirlo, y cada uno vale más de 1.000 lempiras. Ahí sí pagan más de 20.000 lempiras en materiales. Hay que comprar un clavo para fijarle el hueso de la pierna, el fémur, el muslo. Gastan cantidad enorme. Posteriormente viene la fisioterapia. ¿Qué pasa, Chendo? Esto altera toda la economía, no solamente del país, la economía del núcleo familiar, porque este hombre es el que genera dinero. Este hombre pasa 6 meses hasta que termina la fisioterapia, y es el hombre que generaba el ingreso al núcleo familiar. Entonces, estos materiales, muchos de ellos sí los tienen que comprar. Sí, los tienen que comprar. Ellos lo compran. Y al final la familia tiene que hacer una inversión altísima. Estamos hablando de gastar 30.000 lempiras en placas, tornillos, clavos, porque también los ortopedas, claro, el hospital escuela no produce este tipo de materiales, ellos lo compran, pero lo terminan comprando, Chendo. Pero ¿cuál es mi punto? Que si se puede prevenir a través de un programa de seguridad y educación vial. Esto es algo de visión administrativa, Chendo. Entonces, hay un punto, doctor, ya que me ha abordado el tema de las brigadas. Estas tomas que se volvieron frecuentes, las manifestaciones por parte de la alianza opositora, les ha generado dificultades. Muchas brigadas han ya notificado y lo han hecho público que no van a venir a Honduras por este clima que se vive. ¿Qué tanto les está afectando como facultativos a ustedes? Bastante, Chendo. Realmente es lamentable la situación de país con estas brigadas. Cancelamos 2 el año pasado en diciembre, una de labio y paladar hendido, labio leporino como lo conoce la población. Este sábado pues cancelamos una brigada de mano donde mirábamos casi 100 pacientes y se operaban unos 40, 50 pacientes en esta brigada. Cirugías que estamos hablando que podría costar a nivel privado 250.000 a 300.000. Son pérdidas enormes, ganancias de los pacientes que lamentablemente la situación, con los norteamericanos tenemos esa comunicación constantemente. Ellos ven la situación. Inclusive hasta hace poco se iba a quitar por parte del Departamento de Estado la alerta migratoria para venir al país. Decían, si no tiene razón para viajar a Honduras, no viaje. Y claro, nos afecta como hondureños, nos afecta como médicos, nos afecta a los mismos pacientes. Entonces es aquí donde uno ve no solo eso, Chendo, la macroeconomía del país se paró en un par de meses en una situación crítica, la cual vivimos más en diciembre y seguimos y vemos las consecuencias, no solo en la parte médica, estoy hablando general, la macroeconomía completamente del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Alberto Flores. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Carlos Alberto Flores. Me dice que tienen dificultades con Operación Sonrisa por estas manifestaciones. Sí, sin embargo, ¿qué proyectan para este año, doctor? Usted que es parte de esas brigadas que han estado por muchos años en el país. Sí, es correcto, Chendo. Pues ahorita vamos a esperar que pase el mes de enero, que considero que va a ser el mes crítico como país, para volver una vez que pase toda esta situación, restablecer todas las brigadas del labio, leporino, paladar hendido y todo el resto de las brigadas que manejamos en el Hospital Escuela Universitario, así como también Operación Sonrisa. Bueno, esta Operación Sonrisa, doctor Flores, ha llegado con mucho niño, pero también se han tocado casos de adultos mayores, claro, de personas que están allá tierra adentro que por pena no se quieren exponer. Es correcto, es una patología
muy frecuente en el interior del país. Yo diría que el labio leporino, el 70-80% de los pacientes provienen del interior del país. Es una patología en el cual también estamos haciendo un estudio con la Universidad de Nueva York viendo cuál es la causa. Generalmente está relacionada con lo que es la deficiencia de ácido fólico cuando la mujer se embaraza, el periodo embrionario, que son los primeros 2 meses del embarazo. Mucha gente se da cuenta en el interior, las mujeres generalmente que están embarazadas 3 meses después de que no le vino la menstruación, y esto produce muchas alteraciones, no solo en el labio paladar, sino que también en el tubo neural, lo que es mielomeningocele, viene la parte genética, y lo que estamos tratando de seguir evolucionando es buscar una cura genética, Chendo, para esta patología que afecta realmente a las pacientes más pobres de nuestro país en el Hospital de Escuela. ¿Cómo está la sala de quemados? ¿Siguen ahí afectados del año 2017, quemados por pólvora, mutilados por explosión de morteros? Sí, Chendo, nosotros acabamos de sacar ya lo que es el informe del 2017. Mire, si el año pasado en adultos nosotros recibimos 172 adultos quemados, en niños se recibieron 304 niños quemados, los cuales el 70% fueron por agua caliente. En adultos se da lo contrario, es por flama, gasolina o generalmente quemaduras por electricidad. Entonces son más profundas, son más extensas. De los 172 adultos quemados se operaron 100. De los 304 niños solamente se operaron 100 niños. Entonces estamos hablando que en adultos se opera un 60-70% de los que ingresan. En niños, gracias a Dios, solamente un 30%. O sea, pero son cantidades, enormes cantidades, que a medida que crece lo que es el índice poblacional, aumenta la llegada al hospital escuela. ¿Qué experiencia le dejó su infancia? Vivió en La Mosquitia. Es correcto. Bueno, mi infancia fue algo particular. Yo vengo de una familia de raíces sumamente arraigadas al catolicismo. Mi papá en 1952 fue padre ordenado, padre en España. Mi mamá fue monja 14 años en Guatemala. Ellos se retiran y se encuentran aquí en Honduras. Una situación pues en verdad interesante para mucha gente. Nací aquí en Tegucigalpa, pero me crié en La Mosquitia, me llevaron allá y ellos hicieron la primera escuela en Brus Laguna, en Tansing. Mi papá pues murió en el 2016, pero él me enseñó algo, el don de servir. Él fue maestro, mi mamá es maestra jubilada, vive conmigo. Y fuimos 3 hermanos, no tuvimos hermanas mujeres, pues los 3 como varones aprendimos a lavar, no en lavadoras, lavábamos en el rival, a barrer, a trapear, a cocinar, y eso como hombres no nos quita nada. El doctor Flores creo que yo les digo a mis alumnos, uno debe aprender como hombre a hacer de todo. No es que cambiamos la mentalidad, que no lo pongas a barrer porque se va a hacer raro. No, Chendo. O sea, como usted no va aquello que es común en algún sector de la sociedad, que nos encanta burlarnos. No, definitivamente eso cambia la mentalidad. La última vez, yo tengo solamente un hijo, Chendo, tiene 17 años. Yo lo llevaba anteriormente al hospital escuela, y algo que a mí me marcó fue una vez que le presenté una de mis maestras. Le digo, hijo, mira, ella fue ministra de salud, fue directora del hospital, fue maestra mía, y le dijo, mira, tu papá fue interno mío, estamos hablando de 1996, uno de los mejores internos que he tenido. De ahí me encontré una de mis maestras de anatomía, que es especialista en el hospital escuela, y le dije, mira, hijo, ella fue mi maestra hace mucho tiempo de anatomía. No hace mucho, doctor. Bueno, fue mi maestra de anatomía, hijo. Y le dijo ella, tu papá fue mi mejor alumno de anatomía. Posteriormente me encuentro una de las eminencias en otorrinolaringología, el doctor Tinoco. El hombre ya está jubilado, pero tiene un nombre inmenso en este país, así como el doctor Jesús Aguilar. Y le dije, mira, hijo, él fue maestro mío, y él le dijo, con tu papá quise abrir yo la especialidad de otorrinolaringología en el hospital escuela, pero él se quiso ser cirujano plástico, un excelente médico. Entonces eso pues me llena de satisfacción, Chendo, y esa es la razón, una de las razones que yo expuse. Le digo un día que le dije a mi hijo que tu papá usted tenga un cargo
que diga, tu papá fue, por decir, director, fue un día, nunca sabe, fue ministro y fue el mejor, porque yo aprendí algo de uno de mis maestros, el doctor, que lo admiro mucho, Merlin Fernández, un hombre que tenía una dirección de puertas abiertas, y el hombre llegaba igual que mí a las 6 de la mañana, somos madrugadores, se presentaba y le decía, mucho gusto, soy el doctor Fernández, soy el director, cuéntame cómo lo trataron, las enfermeras, cómo se siente. ¿Y por qué los médicos han perdido eso? Porque ahora aquí hemos tenido algunos galenos que nos han contado, doctor, que muchos de sus colegas están pensando más bien en comprar el carro del año, en ver qué tipo de ropa usan, y han perdido esa identidad de pueblo. Usted, por el caso, ha regresado a La Mosquitia, ha vuelto allá a apoyar a esa gente con la que convivió. Se hacen brigadas, Chendo, con la Sociedad de Cirugía General, se hacen brigadas para ir a operar a La Mosquitia en esta especialidad en cirugía general. Claro, servimos a la población. Por lo menos mi deseo es poder servir, y en lo que yo pueda hacerlo, lo voy a hacer con todo el corazón, Chendo. Yo nací en esta especialidad, no solamente para ver la parte económica, nací para servir a un pueblo, a una nación, a mis pacientes, a un privado, aunque ellos me pagan, pero yo los sirvo cambiándoles la vida, su autoestima, cambiándoles su mundo en el que viven, porque mucha gente, actualmente la depresión es una de las causas más frecuentes de consulta y secundario a las partes relacionadas a esta área de cirugía plástica. Doctor Carlos Flores, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el especialista en cirugía plástica reconstructiva Carlos Alberto Flores. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.